partir de esto, y los minutos que me quedan, yo quiero dar una semblanza que tiene que ver con el resto del país. Tenemos un país de 23 jurisdicciones, donde, por un compacto, y luego si ustedes quieren ampliamos las preguntas, muchas de estas provincias tienen consejos de magistraturas. Tenemos un 91,7% de las provincias argentinas que tienen consejo de magistratura. En el texto de la Constitución, el 86,4%. El resto no está en la Constitución, sino que están en normas por debajo de la Constitución. En el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura está ubicado como dentro del Poder Judicial en el 84,2%, mientras que en el Ejecutivo, porque hay muchos que lo ubican en el Poder Ejecutivo, en el 10%. Y como un poder absolutamente independiente, que es casi el origen de la institución, el 5%. Por lo tanto, también tenemos que revisar que estamos discutiendo una problemática instrumental, circunstancial, de hegemonías políticas, pero no discutimos el fondo, de dónde debemos ubicarlo este cuerpo, porque a veces la urgencia no nos permite detenernos en estudiar el fondo de la cuestión. Sin embargo, hay una hegemonía muy importante del Poder Judicial en tenerlo dentro de él, por más que las composiciones sean diversas. Las constituciones provinciales han definido la composición del cuerpo casi en un 60%. Por lo tanto, hay una tendencia constitucional, y esto ha ocurrido en las dos reformas últimas de Corrientes y de Entre Ríos, de intentar plasmar en la Constitución la composición para evitar estas discusiones. Porque el legislador de turno se arroga la interpretación del equilibrio de la composición e introduce sus mayorías y sus minorías de acuerdo al resultado. Por ley lo tenemos en un 36%, y por decreto, aunque les parezca increíble que todavía existen organizaciones de consejo por decreto, es un 4,5%. Hay consejos de la magistratura con mayoría de integrantes políticos, que es de los que nos quejamos. Bueno, en el país es el 22,7%, del total de lo que tenemos en todos los consejos en el país. Con mayoría de integrantes no políticos, que sería a lo mejor lo que todos esperarían, o desearían algunos, es el 72,7%. Por lo tanto, hay muchas provincias que han reaccionado frente a esto, diciendo equilibremos, porque el político participa en la etapa del acuerdo. El político participa en el momento que se hace la audiencia pública en el Senado, etc. Y en una cantidad de políticos y no políticos, proporcionados, aparece un 4,6%. Un tema que me gusta tocar es el tema de la reelección. Si los consejeros pueden ser reelectos indefinidamente o con topes. Bueno, en forma ilimitada, casi el 23% está previsto de que puedan seguir siempre. Por un periodo consecutivo, 1 más 1, 31,8%. Y que no puede ser reelecto, en ningún caso, el 46%. Por lo tanto, me parece interesante imaginar la renovación de determinadas políticas que abarcan a todos los estamentos. Por último, ¿debe ser remunerado este cargo o debe ser ad honorem? Remunerado en el país tenemos un 18,2%, ad honorem un 36,4%, y con reconocimiento de viáticos, aunque ad honorem, con un 45,4%. Lo que define determinados compromisos, lo que verdaderamente define que aquel que sea electo cumpla la función, en muchos casos, porque el sector político, como dije al principio, debe hacer muchas de las tareas de todos los días, que hacen a su función de legislador, cualquiera fuera diputado o senador, y por lo tanto no puede muchas veces ocuparse. O no se ocupa porque no puede, o no se ocupa porque uno de los efectos, como balance de esta reforma, ha sido que ese número 5, en muchas veces, si no da mayoría, bloquea para otro tipo de decisiones. Por lo tanto, hay que evaluar que no siempre si yo tengo la mayoría soy el que decido, y puedo justificar que no teniendo la mayoría, en verdad tengo un derecho de bloqueo para la toma de decisiones. Concluyo, para después en todo caso abrir las preguntas, también recordando a alguien que a nosotros nos es muy querido, que es Joaquín B. González. Cuando él hace su tesis doctoral, que se llama La Revolución, dijo: si se niega la instrucción, ¿cómo es posible fundar la República?
¿Cómo es posible tener un pueblo consciente de sus derechos y por lo tanto cómo es posible establecer la paz entre las naciones? La difusión de la instrucción interesa esencialmente a la vida de los pueblos, sobre todo a los que se rigen por instituciones libres y sobre todo los republicanos y los que practican el sufragio, pues los hombres requieren conciencia de sus derechos. Por eso los gobiernos despóticos de todos los tiempos han descuidado a sabiendas esta institución, porque solo se apoyan en la no existencia del derecho, que solo vive en la conciencia libre y es un efecto de ella. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien, agradecemos al doctor Andreucci. Bueno, finalmente el doctor Enrique Balda. Bueno, muchas gracias. Espero que el agotamiento no los haya llevado por delante. Agradezco mucho a los anfitriones por su invitación. Me siento muy honrado de participar de este panel que integran personas a las que respeto por su desarrollo intelectual y por sus hojas de vida, que son un testimonio de haber puesto en acción lo que piensan. Quizás la razón por la cual estoy aquí, de los muchos desaguisados que he hecho en mi vida, tenga que ver centralmente con que integré el jurado de enjuiciamiento de magistrados de conformidad con la primera ley que se dicta con motivo de la reforma de 1994 y que obedecía a una integración tripartita de jueces, de legisladores y abogados. Éramos 9 miembros, 3 elegidos por cada estamento. En el caso de los jueces, uno era un representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los otros 2 eran elegidos por los jueces en elecciones para las cuales se postularon las candidaturas, lo mismo hacían los legisladores, y los abogados fuimos electos por una elección nacional directa de todos los abogados del país por un periodo de 4 años. Creo que lo que nos estamos planteando en este momento es qué país queremos ser y cómo venimos siendo. Cuán republicanos somos, cuán representativos somos, cuán federales somos. Obviamente nadie aspira a tener un producto terminado y final porque desde Foñarín hasta acá se ha escrito la lucha por el derecho. Estas son gestas inacabadas e inacabables. Siempre va a haber cosas para mejorar, para perfeccionar. El tema es para dónde se inclina la cancha, si vamos para mejor o si vamos para peor. Yo diría que en materia federal bastaría decir que no logramos que haya una ley de coparticipación federal, lo que obliga a que gobernadores, intendentes tengan que andar con su mano mendicante requiriendo el apoyo financiero del gobierno nacional, que normalmente cobra en apoyos políticos ese tipo de adhesión y castiga a quienes no adhieren. Y no sigo con el federalismo porque solamente quiero poner una muestra. El carácter representativo, yo creo que lo hemos estado viendo durante bastante tiempo. En los últimos momentos ha empezado a haber un cambio dentro del Congreso Nacional, pero lamento por mis colegas escribanos, cuando se hablaba de la escribanía, era un conjunto de levantamanos que recibían una orden y omitían pensar y decidir por lo que creían. Esto se ha ido modificando y creo que se va a poder modificar. Y si hablamos de república, ya sabemos que la periodicidad en las funciones, la publicidad de los actos de gobierno, etcétera, tiene mucho que ver, y como bien se ha señalado, la división de los poderes. Tenemos una concepción política donde tiene que haber un sistema de pesos y balanzas, donde cada poder ejerza sus funciones y no haya una concentración que puede llegar a las sumas del poder público, si la exageramos, cosa que está absolutamente anatematizada por nuestros principios constitucionales. Y en este sentido, yo tengo que decir que las reformas que se han producido con respecto al Consejo y al jurado de enjuiciamiento son una verdadera involución, pero no una involución al 94, son una involución a antes del 94, porque hasta el 94, con todo el amiguismo, con todo el corporativismo judicial, con todas las cuestiones de establishment, con todo el dedo, era el presidente que proponía las designaciones al Senado, que acordaba, y el juicio político, que es lo que a mí me interesa, tenía un control legislativo, donde también influían estos aspectos. Cuando se produce la primera integración de Consejo y Jurado, que no pueden concebirse sino como 2 órganos independientes, pero coimplicados en la función que yo le voy a explicar,